estigmatizar al espectador, ¿no? Se le asocia la idea de chivato o soplón. Si bien debemos tener muy en cuenta y debemos hacer hincapié en esto, y es que nosotros como adultos, ya seamos padres, docentes o el papel que desempeñemos, debemos dejarle claro a quien presencie un caso de acoso escolar que no es un chivato o un soplón, que debe eliminar ese prejuicio estereotipo y sí debe ser un colaborador en pro de poder frenar, de detectar, comunicar y poder frenar, como decimos, que desaparezca una situación de acoso escolar o que no vaya más. Nos quedamos con la diapositiva y vemos un dato que tenemos ahí, puesto que hablamos para Argentina, también para cualquier país o rincón que nos esté escuchando. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en un dato. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, en un estudio realizado en abril de 2023, Argentina ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a acoso escolar. Pero es que si nos referimos a España, país en el que yo resido, debemos decir también que España también está en las primeras posiciones. En concreto, según los últimos estudios, ocuparía el tercer lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos y México. Ahí es nada. Y además ocuparía también uno de los primeros puestos en casos de ciberbullying. También está Argentina, como vemos, en acoso escolar físico y también en ciberbullying. Se registran anualmente en el país argentino 50.250 casos aproximadamente. Pasamos. Pasamos de diapositiva y nos quedamos, nos fijamos ahí, si puedes, Claudia, para la diapositiva, porque quiero detenerme un poquito en la siguiente. ¿Qué causas provocan el bullying? Son muchas, no podríamos dedicar 15, 20 o 30 minutos para poder explicarlas. Necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero vamos a agruparlas en 4 bloques. En primer lugar, podríamos hablar de causas personales, sociales, escolares y familiares. ¿Qué factores pueden influir? Una educación severa, sin límites y en la que están presentes las agresiones, evidentemente va a influir en una situación de bullying. Las tensiones matrimoniales en una casa, una mala situación económica. También debemos tener muy presente que el carácter del agresor suele esconder ciertas inseguridades, suele llevar aparejada una situación familiar complicada. De la misma forma, los niños, niñas y adolescentes copiamos patrones de conducta que se observan. Si se observan conductas, aunque sean inadecuadas en los adultos, evidentemente, en tanto que debieran ser modelos inspiradores, van a copiar esos modelos de conducta. Pero es más también, la violencia que impera en la sociedad y que también prolifera en gran medida por el papel que juegan las instituciones, un papel que debiera ser otro, o el papel de los medios de comunicación, también propicia la aparición del acoso escolar. Raíces biológicas, existencia de prejuicios raciales o ideológicos, no podemos esconder este hecho, una falta de atención, poca colaboración con los colegios, con los centros educativos, escasa comunicación con las familias y dentro de las familias. ¿Y por qué digo esto? Los psicólogos insisten en la necesidad de hablar, de que padres e hijos deben comunicarse. Y esta suele ser una causa, un detonante en muchísimos de los casos de bullying. A veces los niños, por miedo, porque sus padres están demasiado ocupados, porque tienen que trabajar, llegan cansados del trabajo, yo siempre insisto en esto, y a lo mejor los hijos, por no darles preocupaciones a sus padres, porque no tienen la confianza suficiente, no le revelan que están sufriendo una situación desagradable, que son víctimas de acoso escolar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría remitirme o irnos al origen del término bullying, que aparece en la primera diapositiva, no hace falta que la pongas, Claudia. Pero sí debemos tener muy claro, ¿el bullying siempre ha existido? ¿Es un problema reciente o no? Yo debo decir, y yo creo que todos estarán de acuerdo, el acoso escolar siempre existió. Cierto es que en las últimas décadas ha adquirido una relevancia mayor. Esta problemática ha adquirido un papel más predominante en la sociedad, pero no quiere decir eso que anteriormente no haya existido. Yo pongo un caso que siempre me gusta comentar en talleres, en charlas, y es que, por ejemplo, el escritor Hans Christian Andersen, que todos
seguramente conocemos, ¿no? Uno de los escritores de cuentos más conocidos, más célebres a lo largo de la historia, autor de cuentos como El soldadito de plomo o El patito feo, o La sirenita o La reina de las nieves, historia en la que se inspira en los famosos dibujos, ¿no? La cinta de Disney Frozen, ¿no? Detrás de todas esas historias hay historias reales, historias que le ocurrieron a Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen fue un patito feo y de hecho el patito feo de alguna forma encierra una situación de acoso escolar. Él fue una persona no correspondida en el amor, que sufrió también mucho, y esto se ve en La Reina de las Nieves. Se dice, y esto no está probado, hay muchas teorías al respecto, que quizás se habla con cierta frecuencia de que él amó, o el gran amor de su vida pudo ser una cantante de ópera, Jenny Lind, cantante sueca, pero que quizás se ha podido decir o difundir esta idea para esconder su supuesta homosexualidad. Él amó, realmente se dice que su gran amor fue su asesor financiero, Edward Collins, y también amó a un bailarín, Harald Schaar. Todas estas situaciones de no correspondencia, de ser una persona a la que le hicieron el vacío en el colegio y también como cuando era adolescente, por su físico, por su voz algo peculiar, eso le hizo ser el blanco de las iras o víctima propicia para el acoso escolar. Y como decimos, siempre ha existido. ¿Y cuál es el origen del término bullying? Sí es cierto que ahora, más que acoso escolar, se suele utilizar el término bullying, y este término sí es más reciente. El término se remonta al año 1993. El primero que lo usa, el primero que lo acuña, fue un teórico, Dan Olweus, un teórico noruego, escandinavo, y este profesor realizó muchísimos estudios en los años 70. Estudios que tenían que ver o que se centraban en lo que hoy se denomina acoso escolar, en niños, niñas y adolescentes que sufrían. Paramos esta diapositiva, Claudia, que no avance. Como decimos, esos estudios en los años 70 dan lugar a una preocupación por esta problemática que adquiere mayor relevancia en el país noruego, el país de Dan Olweus. ¿Y qué es lo que ocurrió en el año 82? Tres chicos de 10 a 14 años se suicidan como consecuencia del acoso escolar que sufrían. ¿De dónde viene el término? Aunque siempre se ha asociado a los términos bully y bull, términos ingleses, bull es toro y bully intimidar, al parecer proviene del término boel, un término holandés que precisamente hace referencia a eso, a la intimidación, al acoso. Y ahora nos centramos en la siguiente diapositiva. ¿Hay patrones de conducta comunes en acosador y acosado? Debemos decir que no, que cada víctima es un mundo, como siempre decimos, cada persona es un mundo. Si bien es cierto que sí se pueden observar algunos rasgos comunes que nos pueden alertar o ayudar a detectar una situación de acoso escolar o a un acosador. En el acosador siempre suele predominar una tendencia a la agresividad. Suelen ser personas que desafían las normas, suelen ser personas que están faltas de autocontrol e impulsividad, suelen ser personas también que tienen un pensamiento rígido, una baja tolerancia a la frustración y una intolerancia hacia las diferencias. Y en el acosado, ¿qué ocurre? Suelen ser personas introvertidas, personas con una baja autoestima y que van a tener, como decíamos antes, una pérdida de interés en los estudios. Y también hay otro signo que nos puede alertar, cambios de humor. Sobre todo en aquellos niños que normalmente no actuaban así, empiezan a ser más agresivos, a tener una falta de apetito, falta de sueño o comida, ¿no? ¿Y qué signos externos nos pueden ayudar? Pues la cabeza agacha, ¿no? La espalda encorvada o el rechazo del contacto ocular pueden ser indicadores de que el niño está sufriendo cosas buenas. Pasamos. Aquí ya hemos hablado anteriormente de este punto, ¿no? Aparece la máxima que pronunciaba antes y debemos tenerlo muy claro. Quien lastima, guarda silencio, vuelvo a repetir, o aplaude la agresión, impiden frenar este mal. Vamos a dejarnos de ese contagio social o adoptar un modelo de conducta porque aquellos que podemos considerar como referentes o son los dominadores, los líderes en la clase, no vamos a apuntarnos a ello. Vamos a tener una actitud adecuada y vamos a intentar salvar a aquellos que están sufriendo acoso escolar.
aunque eso no nos otorgue un papel protagonista o no seamos seguidores de esos líderes que hay en las aulas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar, lo que decíamos anteriormente. Sobre este tema ya hemos aludido, hemos hablado de que no es un problema reciente, pero quiero que apuntemos algunos datos. La ONG Bullying Sin Fronteras cifra en 24 millones de víctimas de acoso escolar en Europa. Como decía anteriormente, España es uno de los países que estaría en los primeros puestos, en concreto en el tercer puesto después de Estados Unidos y México, y Argentina también está en esos primeros puestos. Para nuestra desgracia, para la nuestra y también para Argentina, es algo que debemos empezar a atajar. En 200.000 suicidios se producen al año, según un estudio de la OMS y la ONU, como consecuencia del acoso escolar sufrido en jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 14 y 28 años de edad. Si lo comparamos con la cifra de suicidios, no en relación al acoso escolar, sino global, que se produce cada año en el mundo, estamos hablando de 800.000. Quiere decir que estaríamos hablando de una cuarta parte. Ahí es nada. Consecuencias del acoso escolar hemos citado anteriormente, problemas psicosomáticos, episodios fóbicos, conductas suicidas, y sobre esta última quiero insistir. El suicidio es la consecuencia más grave, aunque hay otras, del acoso escolar y hay que evitarlo. Muchos niños, niñas y adolescentes se quitan la vida porque no consiguen frenar esa lacra. Y en Argentina hablamos no solo de Argentina, sino también de los estudiantes latinos y del Caribe. Según un estudio, un documento de UNICEF, entre el 50 y el 70% de los estudiantes, tanto latinos como del Caribe, han sido víctimas de alguna forma de acoso escolar, ya sea cibernético, ya sea sexual, ya sea psicológico o físico. Seguimos. Aquí tenía un vídeo preparado, pero quiero avanzar porque evidentemente nuestra posición sería más larga y sí me gustaría que lo compartieras, luego te paso los vídeos si te parece, Claudia, y Sí, que las personas puedan verlo. Es un testimonio